Hola, un viernes más, aquí estamos. Aunque sé que muchos de vosotros, y no la mayoría, estaréis de vacaciones, pues aquí estamos, cumpliendo un viernes más a las 8 de la tarde. En esto que hemos llamado A las 8 estrenamos este canal. Bien, dado el interés mostrado en el post de hace tan solo unos días, he creído oportuno el saltarme algunos títulos que os tenía ya adelantados y subir este. Este, siguiendo en esa línea, le he decidido llamar Cómo engañar a nuestros oídos. Y os aseguro que es muy fácil. Engañar a nuestros oídos mediante trucos musicales o técnicos o de producción. Es una práctica muy común, mucho más de lo que os creéis, en la música y el diseño de sonido. Os explico algunos de estos trucos o tecnologías más interesantes y a la vez más potentes. Efecto Shepard. El efecto Shepard es una ilusión auditiva que crea la impresión de un tono que parece ascender o descender indefinidamente sin cambiar en realidad su altura. Esto se logra combinando varios tonos separados por octavas, que se ajustan en volumen para que el oído perciba un cambio continuo. Acorde de Tristán. Utilizado por Richard Wagner, entre otros, este acorde provoca tensión e incertidumbre debido a su construcción armónica ambigua. La disonancia y la falta de resolución clara mantienen al oyente en suspenso, creando un efecto emocional profundo. Ritmo táctil o ritmo tactus. Este fenómeno ocurre cuando dos ritmos diferentes se tocan simultáneamente y el cerebro intenta unificarlos en un solo pulso percibido. Esto puede crear la ilusión de un tercer ritmo, que no existe realmente. Efecto McGurk. Aunque no es puramente musical, este fenómeno destaca la interacción entre la vista y el oído, cuando el sonido de una sílaba se combina con la visualización de otra, el cerebro puede percibir una tercera diferente. Esto es muy utilizado a veces en música para combinar sonidos con imágenes. Aceleración o desaceleración inaudible. Consiste en aumentar o disminuir gradualmente la velocidad en tempo o de un tempo sin que el cambio sea percibido claramente. Esto se logra mediante la modificación sutil y puede influir en la percepción emocional de una pieza. Ilusión reset. Similar al efecto Shepard, este es un efecto de percusión que parece acelerarse infinitamente sin llegar nunca a un final o tope. Es usado para crear una sensación de aumento de intensidad continua y constante. Glissando infinito, un truco auditivo donde glissando es un cambio continuo de tiempo o de tono, perdón, para aquellos que no sepan de qué estoy hablando, que parece subir o bajar sin llegar nunca a un límite. Esto se logra manipulando las frecuencias y el volumen de diferentes tonos. No eso que uno se ha inventado y que ha salido un tío explicando que si las sumas de las ondas, que si se amplifican. No, no, esto. Esto es lo que hay que conocer. Esto es lo que la gente no conoce. ¿Cómo podemos engañar a nuestro oído? Efecto de hallazgo oculto o masking. Algunos sonidos pueden enmascarar a otros, y de hecho lo hacen, haciendo que el oído no los perciba claramente. ¿O sí? Este efecto es usado en producción musical para dirigir la atención del oyente o para mezclar sonidos de manera efectiva. Ilusión Diana Deutsch. Diana Deutsch, una psicóloga que investiga el sonido, ha creado varias ilusiones auditivas, entre ellas el efecto de la escala de tritono, un patrón de tonos alternados entre los oídos, uno, otro, que hace que las personas perciban los tonos en diferentes alturas,
Eso que también, que un señor que antes estaba en una empresa, que no sé lo que ha pasado, que luego la puso a su nombre, que luego salió con un señor en un canal promocionándolos, que ahora aparece en otro, que dice que ha creado un instituto, que aprendan lo que son las cosas, ¿vale? Sí, altura y profundidad, no sé qué cojones venden, perdón por la grullería. Ilusión de las melodías ocultas. Cuando se tocan patrones de nota breves a alta velocidad, los oyentes pueden percibir melodías que no están realmente presentes. Efecto Phantom Words. Sí, sí, Phantom Words, no Phantoms de Phantoms, como más de un canal que hay por ahí. Frases aleatorias, ellos también las utilizan, que se repiten en diferentes canales de audio. Y el cerebro forma palabras y frases que en realidad no están allí y nunca han existido. Tonos binaurales, no como un señor que también dijo que iba a presentar grabaciones binaurales porque por YouTube se oía mucho mejor. Estos son los tonos binaurales. Los tonos binaurales son una ilusión auditiva que ocurre cuando se presentan dos tonos de frecuencia ligeramente diferentes a cada oído y por separado. El cerebro percibe una tercera frecuencia, que es la diferencia entre las dos, y esto puede inducir estados mentales específicos, como la relajación y la concentración. Ya hablamos en un anterior post de estos efectos también. Ritmos polirrítmicos. Los ritmos polirrítmicos implican la superposición de dos o más ritmos, no ondas, ritmos, que tienen diferentes métricas. Esto puede crear una complejidad rítmica que desafía la capacidad del cerebro para seguir un patrón claro y a menudo creando una sensación de movimiento o evolución en la música. Efecto de presencia, efecto Haas. Más de uno habréis oído hablar, yo lo he mencionado en alguna ocasión. Vamos a verlo. Cuando dos sonidos idénticos son enviados a los oídos en rápida sucesión de menos de 50 microsegundos de diferencia. El cerebro percibe un solo sonido, localizándolo en la dirección de la primera fuente. Esto es utilizado en música y en la ingeniería de sonido para controlar la percepción de la dirección de una fuente de sonido. Aural Harmonics o armónicos aurales. También hablaremos del AFEX, que utiliza esta tecnología en un próximo, pues os lo prometí, lo vamos a ver. Los armónicos aurales son tonos que no están realmente presentes, pero que son percibidos debido a la distorsión no lineal en el oído interno. Vuelvo a repetir. Los armónicos aurales son tonos que no están realmente presentes, pero que son percibidos debido a la distorsión no lineal en el oído interno. Esto puede ser utilizado para enriquecer la textura del sonido en ciertas grabaciones musicales. También hablaremos en un próximo post, también os lo prometí, de quién genera la distorsión en audio y en nuestros equipos. Afinación justa versus temperamento igual. La afinación justa se basa en relaciones de frecuencias puras y naturales entre notas, mientras que el temperamento igual divide la octava en 12 partes iguales, permitiendo tocar en todas las claves sin ajustar la afinación. Esta diferencia puede alterar la percepción del color, también hablamos del color en música, o la resonancia de la música, engañando al oído una vez más en cuanto a la riqueza armónica. Estos son armónicos, señores, no lo que se inventa un tío también por ahí que dice que sabe mucho y mete ondas triangulares y cuadradas que nadie sabe para qué sirven. Técnicas de producción en 8D. Sí, más allá del 3D y el 4D existe la tecnología de producción en 8D. La música en 8D utiliza efectos de paneo y reverberación para dar la impresión de que el sonido se mueve alrededor del oyente, sobre todo si utiliza en auriculares. Esto se hace jugando con la distribución del audio entre los canales izquierdo y derecho para crear una experiencia inmersiva que pueda parecer venir de todas las direcciones. Efecto Doppler en música.
El efecto Doppler se utiliza en la música y en el sonido para simular el movimiento de una fuente sonora acercándose o alejándose, ¿eh? Este cambio en la frecuencia percibida puede añadir una sensación dinámica de movimiento en composiciones y producciones musicales. Sonido de fondo inconsciente. Incorporar sonidos de fondo como murmullos, tráfico, naturaleza, puede influir en el estado emocional del oyente sin que éste sea en absoluto consciente. Estos sonidos pueden crear un ambiente o estado de ánimo sutil que complementa a la música. Efecto de escala cambiante. Este efecto se crea tocando una escala que cambia su centro tonal sin que el oyente se dé cuenta de cuándo ocurre la transición. Esto puede generar la sensación de una melodía que sigue ascendiendo o descendiendo sin fin, similar al efecto shuffle. Confusión de timbres. Diferentes instrumentos pueden tocar la misma nota o melodía, pero debido a sus timbres únicos, ¿me seguís? El oído puede percibir como diferentes. Los compositores y productores pueden utilizar esta técnica para enriquecer la textura o las texturas sonoras, al mezclar instrumentos de forma que desafíen la percepción del oyente. Interferencia constructiva y destructiva. Estas técnicas, no como ese señor también que dijo de las ondas constructivas, destructivas, este es el efecto y así se genera y así se controla. A ver si aprendemos, joder. Bien, esta técnica, como os decía, se basa en la superposición de ondas para aumentar constructiva o disminuir destructiva su amplitud. En música puede crear efectos rítmicos o armónicos muy interesantes, como el phasing, que es un efecto que se utiliza mucho en guitarras y en teclados, donde dos sonidos muy similares se reproducen juntos y uno se desfasa ligeramente en el tiempo del otro, creando un efecto oscilante. Esto es el phasing. Sonidos subliminales. Los sonidos subliminales son aquellos que se insertan por debajo del umbral de percepción consciente del oyente. Estos pueden influir en el estado de ánimo o provocar reacciones emocionales sin que el oyente se dé la más mínima cuenta de su presencia. Modulación de anillo o ringing modulation. Este es un efecto que multiplica dos señales de audio para crear nuevos componentes de frecuencia que no estaban presentes en las señales originales. Es utilizado para crear sonidos metálicos o de ciencia ficción, ya que puede alterar drásticamente la percepción del timbre original. No confundir el ring modulation con el autotune, que ya hablamos también de él, y que también da un sonido metálico, pero que es absolutamente otra cosa. Tenéis ahí el post para quien esté interesado en la diferencia entre el ring modulation y el autotune. Fenómeno de restauración auditiva. El cerebro tiene la capacidad de rellenar, sí, rellenar, información faltante en un contexto auditivo. Por ejemplo, si un sonido es brevemente interrumpido por un ruido, el cerebro puede completar mentalmente la parte del sonido faltante, haciendo que parezca que no hubo ninguna interrupción. Ruidos de fase, aprendamos también, que algunos hablan del ruido de fase y el desfase, no tienen ni puñetera idea. Los ruidos de fase ocurren cuando dos señales de sonido están fuera de fase, valga la redundancia. Esto puede ser utilizado intencionalmente en música y en producción para crear efectos especiales o para generar una sensación de amplitud sonora. En sonido estéreo puede dar la impresión de que el sonido viene desde más allá de los altavoces. ¿Pilláis? Psicoacústica de amplitud. Algunos se rieron en mi cara y de mi cara cuando hablé de la psicoacústica. Os aseguro que la psicoacústica es un mundo, una tecnología y una técnica realmente apasionante. Una simple pincelada. La percepción de la amplitud, volumen, de un sonido no es lineal, señores.
El oído es más sensible a ciertas frecuencias y dinámicas. De allí las curvas isofónicas o de Fletcher and Munson, que también tenéis un post donde hablamos de ellas. Los ingenieros de sonido las conocen perfectamente y pueden utilizar este tipo, principio, tecnología, para manipular la mezcla de música de modo que algunos sonidos parezcan más prominentes o sutiles de lo que realmente son. Efecto Doppler simulado, no Doppler físico, Doppler simulado. Además del efecto Doppler real, el físico, los compositores y producciones pueden simular este fenómeno para crear una sensación de movimiento y velocidad en la música. Esto se logra alternando las frecuencias y el volumen de los sonidos para imitar la forma en que cambiaría en el mundo real al acercarse o alejarse de un oyente. Pura manipulación. Desplazamiento de octava, octave displacement. Esta técnica implica desplazar una parte de una melodía o un acorde a diferentes octavas, engañando al oído para que perciba una textura melódica o armónica diferente. Esto puede dar a la música una sensación de expansión o de cambio dramático sin cambiar las notas reales. Escala de entonación personalizada. Algunos músicos y compositores usan escalas de entonación personalizadas que difieren del sistema de afinación occidental estándar. También hablamos de ello en uno de los primeros posts. Esto puede crear sensaciones inusuales o exóticas, ya que el oído del oyente no está acostumbrado a estas relaciones de tono. Voz enmascarada, otro enmascaramiento más. En una mezcla musical, un instrumento o voz puede quedar enmascarada por otros sonidos, haciendo que parezca más o menos prominente de lo que realmente es. Los productores usan esta tecnología para dirigir la atención del oyente hacia ciertos elementos de la música o de la producción. Desintegración temporal. Consiste en manipular el tiempo de desintegración de un sonido, cómo se desvanece, para crear efectos de sonoros únicos. Esto puede hacer que un sonido parezca extenderse más de lo que realmente dura o acortarse para crear un efecto percutivo. Efecto de proximidad. En grabación y mezcla, el efecto de proximidad es el aumento de las frecuencias bajas cuando una fuente de sonido se encuentra cerca de un micrófono direccional. Esto puede ser utilizado para dar más calidez o profundidad a una grabación de voz o instrumento. Sonido reflejado. Aquí hago un paréntesis. Dejadme puntualizar. Señores, estamos hablando del espacio sonoro, de la holografía, de la escena sonora. Y se puede manipular. Aquí tenéis la demostración, seguiremos con ello y os voy a poner ejemplos. Por lo tanto, se puede medir, se puede controlar, se puede manipular y se puede reproducir. Mi querido amigo, demostración empírica. Tú sabes quién eres. ¿Es bonito? Sigamos, sonido reflejado. Este fenómeno utiliza ecos y reverberación para crear una ilusión de espacio y distancia. Los ingenieros de sonido usan estos reflejos tempranos para dar al oyente la sensación de que un sonido proviene de un entorno particular, como por ejemplo efecto de una catedral o una habitación pequeña, cuando realmente no se grabó en ellas, ni se capturó sonido en ellas. Microtonalidad. La música microtonal utiliza intervalos menores a los semitonos estándar del sistema occidental de afinación. Estos intervalos pueden crear efectos sonoros que parecen extraños o inusuales para los oyentes, acostumbrados a la música occidental, evidentemente, explorando las expectativas de la percepción auditiva. Fenómeno de diferencia de batido, o bed frequency. Cuando se tocan dos tonos de frecuencias cercanas, el oído, señor, vuelvo a aprender cómo se manipulan las ondas y lo que pasa cuando son diferentes, se suman, se restan. Aprenda, señor, aprenda. Esta es la base.
El oído puede percibir un tercer tono, una vez más, que es la diferencia de frecuencia entre los dos originales. Esto puede crear una sensación de oscilación o vibración en la música, utilizada para enriquecer texturas sonoras. Efecto holofónico. Las holografías por fin salen. El efecto holofónico es una técnica de grabación de audio que crea la ilusión de un sonido tridimensional, utilizándolo solo dos canales de audio. No el 7.1 ni el 5.1, no. Con el estéreo se puede conseguir sonido holofónico en los estudios y en la producción, señores. Aprendamos lo que es la técnica en audición y en acústica. Esto se logra mediante el uso de modelos matemáticos del oído y cómo procesa los sonidos tridimensionales, proporcionando una experiencia auditiva envolvente una vez más. Ruido marrón, no el del hormiguero. El ruido marrón o brown noise es un tipo de ruido que tiene más energía en las frecuencias bajas. También hablamos de los sonidos cuando hablamos del sonido rosa, el sonido blanco, ¿os acordáis? Bueno, pues una vez más. ¿Eh? Da más energía en las frecuencias bajas y menos en las altas, lo que da energía, no SPMs, lo que da una sensación de sonido suave y grave. Se utiliza en música y terapia para crear efectos relajantes y calmantes. Granular Synthesis. La síntesis granular fragmenta sonidos en pequeñas partes llamadas granos. No el sonido granular que un señor que no sabemos cómo se llama porque jamás lo ha dicho ni jamás nos ha mostrado su face, dice sonido granular. El sonido granular es esto, mi querido amigo. Vuelvo a decir, en pequeñas partes llamadas granos y las reensambla para crear nuevas texturas sonoras. Esto puede generar efectos desde suaves hasta caóticos, engañando una vez más al oído al crear complejidades auditivas no presentes en el sonido original. Técnicas de paneo extremo. El paneo es la distribución del sonido en el campo estéreo, creo que todos lo sabéis de una grabación. El paneo extremo puede dar la sensación de movimiento rápido, es decir, si yo me voy del derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho y así sucesivamente, muy rápidamente, de que un sonido proviene de un lugar inesperado, desafiando la percepción espacial del oyente y, evidentemente, engañando al oído. Compresión paralela. Esta técnica de mezcla combina una señal de audio comprimida con la señal original no comprimida para crear un sonido más completo y dinámico. Esto se utiliza mucho, sobre todo en los anuncios, creo que lo habréis notado. Puede parecer que la música suene más poderosa, sin perder el rango dinámico, lo que engaña al oído para percibir más claridad y más presencia, más castaña en los, por ejemplo, los anuncios, lo habréis notado, sin que este sea así. Porque hay una normativa que hay que cumplir. Compresión paralela. Modulación de frecuencia, FM síntesis, no radiofrecuencia, frecuencia de audio. La modulación de frecuencia es una técnica de síntesis de sonido en la que la frecuencia de una onda portadora se modifica de acuerdo a otras señales de frecuencia. Esto puede generar sonidos muy complejos y ricos, sobre todo en armónicos. Esto sí es generar armónicos, produciendo timbres que engañan la percepción auditiva tridimensional. Una vez más, el efecto Hash es complejo, es profundo. Conocer el efecto Hash y saberlo manipular y utilizar, de verdad es muy enriquecedor. El efecto Hash, también conocido como el efecto de precedencia, es un fenómeno en el que un sonido que llega al oído desde dos fuentes diferentes es percibido como un solo sonido proveniente de la dirección de la primera fuente. Se utiliza en grabaciones para crear un sentido de espacio y dirección, dando la impresión de que un sonido viene de una posición particular en el campo estéreo. Insisto, campo estéreo, una vez más, efecto Hash. Síntesis de distorsión de fase o Phase Distortion Synthesis. Esta técnica de síntesis de sonido altera la forma de onda de un sonido, cambiando la fase en lugar de la amplitud.
Se utiliza para crear timbres inusuales y complejos que no se pueden lograr fácilmente con métodos de síntesis tradicionales. Sobre todo en analógico esto es imposible, engañando al oído para percibir sonidos nuevos y únicos. Efecto Doppler estéreo. Además del efecto Doppler estándar, que todos ya hemos mencionado y conocéis, se puede utilizar variaciones estéreo para crear la ilusión de que un sonido se mueve rápidamente de un lado al otro, utilizando el efecto Doppler, no solamente con el paneo, en un espacio tridimensional. Esto particularmente es útil en la música electrónica o efectos de sonido para videojuegos y películas. Efecto de sincronización auditiva o auditory synchronization. Este fenómeno ocurre cuando dos sonidos de diferente frecuencia son percibidos como sincronizados y armonizados debido a la percepción del cerebro. Señor, aprenda lo que es sincronizar ondas. Ese que también dice que fabrica altavoces también. Bueno, ya demostré que debe fabricar altavoces, perdón otra vez más por la grullería, con el culo. Y no tiene ni puta idea de lo que es. Y se llama audiophile. Esto puede usarse para crear efectos de consonancia y disonancia que son inusuales y realmente sorprendentes. Técnicas de grabación binaural. Las grabaciones binaurales se utilizan micrófonos espaciados para imitar la forma en que los humanos escuchan. Esto es grabación binaural, señores, no lo que algunos se chupan el dedo, ponen una cabecita, unos auriculares, unos micrófonos y dicen, mira qué grabación binaural más chula que he hecho, qué bien que suena. Bien, estos crean una experiencia auditiva inmersiva y tridimensional cuando se escucha con auriculares. Con auriculares, no con un equipo de sonido estéreo de salón. Aprendamos también de las técnicas binaurales. Esto puede hacer que los sonidos parezcan provenir de todas las direcciones, engañando una vez más al oyente para percibir una realidad acústica más rica y que en realidad no existe. Dinámica de cambio de fase. La manipulación de fase de las señales de audio puede cambiar la percepción de la profundidad y el espacio. Otra vez más, ese señor que dice cambios de fase armónicos, no sé qué. Aprenda, cojones. Perdón otra vez más por la grullería. El cambio de la fase de ciertos elementos en una mezcla. Los ingenieros de sonido pueden alterar la percepción del espacio acústico, haciendo que ciertos elementos parezcan más cercanos o más lejanos, cuando en la realidad estaban exactamente en el mismo plano. Efecto de armonía oculta o hidden harmony. En algunas composiciones, ciertas notas o acordes pueden ser representados y presentados a niveles subliminales, de modo que no son claramente audibles, pero sí influyen en la percepción de la armonía global, la armonía en composición y en ejecución de música, de una pieza, creando una sensación de coherencia tonal que no es inmediatamente obvia. Procesamiento de transitorios. Los transitorios también aprendamos lo que son, desde el punto de vista de producción y musicalidad. Los transitorios son los picos iniciales de una onda sonora y son esenciales para la percepción del timbre y la articulación. Manipular estos transitorios o los transitorios puede cambiar la forma en que un sonido es percibido, haciendo que parezca más agresivo o más suave, sin alterar su tono básico. Reverberación inversa o reverse reverb. Este efecto invierte el decaimiento de la reverberación. ¿Os acordáis de aquel post donde hablaba de los ADSRs? Bien, uno de estos ADSRs es el decay, el decaimiento de la reverberación para que suene como si estuviera aspirando. A algunos os sonará este efecto. Hacia la fuente del sonido, es decir, no viene el sonido hacia nosotros, sino que se va hacia los altavoces, creando una atmósfera surrealista. A menudo se usa para crear la sensación de anticipación o misterio en la música. Sonido de banda espectro o spectral band sound. Manipular el espectro de una señal de audio para enfatizar o atenuar ciertas bandas de frecuencia puede cambiar drásticamente la percepción del sonido. Esto se utiliza en música electrónica para crear
texturas ricas y complejas que parecen cambiar y evolucionar con el tiempo. Interferencias de frecuencias. Interferencias de frecuencias, señor, una vez más, aprenda. Las interferencias de frecuencia ocurren cuando dos tonos similares interfieren entre sí, creando batidos o pulsaciones que no estaban presentes en las señales originales. Este fenómeno puede ser explotado para crear texturas rítmicas interesantes en la música y en su producción. Eco modular. La modulación de eco, implica cambiar el tiempo de retardo de un eco en tiempo real para crear variaciones en la percepción del espacio y la profundidad. Esto puede hacer que un sonido parezca moverse, una vez más, y cambiar de tamaño dentro de un espacio acústico. Efecto de sonido fantasma. Sí, otro fantasma más, ¿eh? El Phantom Sound. Hay algunos que, bueno, no son producción musical, pero son auténticos Phantom Sound. Este efecto ocurre cuando se percibe o se perciben sonidos que no están presentes en la grabación o mezcla. Esto puede ser causado por la interacción de frecuencias en la mezcla, que crean la ilusión de un sonido adicional. Los sonidos fantasma o phantom sound pueden ser utilizados creativamente para añadir profundidad y complejidad a la producción, la mezcla y el sonido. Técnica de autoecualización. No ecualización, no, autoecualización. La autoecualización es un proceso mediante el cual una grabación o mezcla se ajusta a sí misma para corregir desequilibrios tonales. Esto puede incluir el uso de procesadores dinámicos para adaptar las frecuencias y asegurar de que todos los elementos suenen equilibrados, manipulando la percepción auditiva una vez más. Efecto de coro psicoacústico o el chorus, que también algunos músicos o alguien que esté habituado a las guitarras y a los teclados sabrá de qué me refiero. El efecto de coro psicoacústico o psicoacoustic chorus se crea al cambiar o combinar múltiples copias de una misma señal de audio ligeramente desfasadas y moduladas. Ese señor que decía las ondas otra vez más. Aprende, caray. Esto da la impresión de un sonido más amplio y lleno, similar a un efecto de coro, sin usar varios cantantes reales. Se utiliza muy a menudo en voces, una misma voz se le aplica el chorus, ¿eh? Y parece que hay más de un cantante. Supongo que más de uno sabréis a qué me refiero. Saturación y distorsión armónica. Efecto de audio, no la distorsión armónica, que también ese señor de los armónicos y de las ondas triangulares y cuadradas se saca de la chistera. La saturación y la distorsión añaden armónicos adicionales a una señal. Esto es bien cierto. Tú saturas la señal, que es lo que él hacía, y se cargaba los amplificadores, sobre todo metiéndoles 100K, y así le iba y le lucía el pelo, alterando la percepción del sonido original, evidentemente. Estos efectos se utilizan bien utilizados, no a 100K ni metiéndole toda una hostia al canal correspondiente a ese instrumento, y enriquece el timbre y añade carácter a los instrumentos, engañando al oído para percibir una mayor profundidad y riqueza en el sonido. Distancia temporal. La distancia temporal ocurre cuando dos sonidos se tocan en rápida sucesión, generan una percepción de disonancia o tensión, a pesar de que las notas sean constantes en términos de frecuencia. Este fenómeno se puede usar para crear sensaciones de conflicto y complejidad en la música. Estudio de formantes. Los formantes son picos en el espectro de frecuencias de un sonido que son fundamentales para la percepción del timbre. Vuelvo a repetir por si alguno no me sigue. Los formantes son picos en el espectro de frecuencia de un sonido que son fundamentales para la percepción del timbre o de su timbre. Manipular los formantes puede cambiar la percepción de un sonido, haciéndolo parecer más cálido, frío o incluso transformar la percepción de una voz. Sonido frío, sonido cálido, ¿eh? Ahí lo tenéis. Así se puede controlar y se puede utilizar. Efecto de niebla sonora o sound fog.
El sonido de niebla es un efecto que combina múltiples capas de sonido, no confundir con el muro de sonido, es otra tecnología. Y efectos de reverberación en este caso, para crear una atmósfera envolvente, que puede ser percibida como nublada, el fog, o imprecisa. Esto se utiliza para crear ambientes sonoros densos y abstractos. Técnica de modularidad. La modularidad implica el uso de efectos y filtros que cambian en tiempo real para modificar la textura y el timbre del sonido. Esta técnica puede crear cambios dinámicos en la percepción del sonido, agregando una sensación de evolución constante. Efecto de cambio de amplitud, amplitude modulation. La modulación de amplitud, AM, no de radiofrecuencia en audio, altera la amplitud de una señal de audio en función de otra señal, creando efectos de vibración o pulsación, ¿vale? Puede ser utilizado para simular el movimiento de una fuente de sonido o para agregar interés rítmico. Efecto de sombra o shadow effect. El efecto de sombra se refiere a cómo la percepción del sonido cambia cuando un sonido se encuentra parcialmente bloqueado, o cubierto, o encubierto, o enmascarado por otro. Esto puede utilizarse para simular la presencia de una fuente de sonido que está prácticamente oculta, o para crear un sentido de espacio en la mezcla. Técnica de estéreo imaginario. Sí, también existe el estéreo imaginario. Todo es manipulable, señores, aunque no os lo creáis. Luego os daré algunos ejemplos. La técnica del estéreo imaginario manipula la imagen estéreo para crear la ilusión de que los sonidos provienen de lugares que no están presentes en el campo estéreo real. Esto se logra mediante la manipulación de fase, el paneo y los efectos de reverberación. Mirad que es fácil. Efecto de zumbido o buzz effect. El efecto de zumbido se produce cuando múltiples frecuencias de un sonido se combinan para crear un tono zumbante o vibrante. Algunos zumbantes que hay por ahí pues deben venir con esto. Les cambian las frecuencias de forma múltiple y luego salen zumbando. Un chiste, ya me permitiréis. Este efecto puede ser utilizado para generar la sensación de movimiento o tensión en la música. Efecto de prominencia inversa o inverse prominence. El efecto de prominencia inversa ocurre cuando un sonido que normalmente sería prominente se percibe como menos importante debido a su contexto en la mezcla. Esto puede ser usado para dirigir la atención del oyente hacia otros elementos o instrumentos. Manipulación, una vez más. Ambientes acústicos artificiales, no solamente mediante paneles, ecualización, también. A nivel ingeniería o de producción podemos cambiar los ambientes acústicos de forma artificial. La creación de ambientes acústicos artificiales mediante el uso de efectos de reverberación y delay pueden modificar la percepción de la distancia y el espacio en una grabación, haciendo que el sonido parezca provenir de lugares inusuales o totalmente surrealistas. Modulación de fase o phase modulation. La modulación de fase altera la fase de una señal de audio para crear efectos de cambio de tono o de espaciamiento en el sonido. Esto puede usarse para generar efectos de movimiento o puede simplemente enriquecer la textura de la música. Efecto de batida o de batido. Bed frequency. Cuando se superponen dos tonos, una vez más, señor, aprenda por favor, cercanos en frecuencia, el oído percibe un pulso o batido a la frecuencia de la diferencia entre los dos tonos. Este efecto se usa en música para crear sensaciones rítmicas o texturas interesantes. Efecto de consonancia y disonancia. La consonancia y la disonancia se refiere a cómo ciertas combinaciones de notas suenan agradables o tensas. También hablamos de las mayores y las menores en tema de audio. Os aconsejo también ir al post y escucharlo. Los compositores y productores manipulan estas combinaciones para influir en las emociones del oyente y generar diferentes estados de ánimo. Efecto enmascaramiento, una vez más. El enmascaramiento ocurre cuando un sonido se oculta debido a la presencia de otro sonido más fuerte o en la misma frecuencia, tan simple como esto. Los ingenieros de sonido
Utilizan esto para asegurarse de que los elementos importantes de una mezcla sean audibles mientras que ocultan los no deseados. Efecto de inversión de polaridad. No los altavoces o en el enchufe, en el audio. Otro chiste más, ya me permitiréis. Invertir la polaridad de una señal de audio o invertir la fase puede cambiar radicalmente su timbre y cómo interactúa con otros sonidos en la mezcla. Esto puede usarse para eliminar ciertos elementos, todos lo sabemos, invertir 360 grados, perdón, 180 grados, una frecuencia de otra la anulan o la cancelan para crear efectos interesantes en la música. Efecto de laudo móvil o moving loudness. Moving loudness, no loudness, el botón aquel que había de corrección de las curvas isofónicas. Manipular la dinámica del sonido en una grabación puede que parezca que se mueve o envuelve a través del espacio ese sonido. Esto puede utilizarse para simular la proximidad o la distancia de una fuente sonora en la mezcla. Modulación de anillo o ring modulation, una vez más. Este efecto crea sonidos complejos al multiplicar dos señales de audio generando nuevos armónicos. Generación de armónicos, señor, aprenda. Se utiliza para crear efectos extraños, futuristas y a menudo en música electrónica y de efectos de sonido. Sonido de reverberación de cámara. La reverberación de cámara imita la resonancia en espacios reales, como salas de conciertos o estudios. Este efecto se puede alterar y de hecho lo hace la percepción del tamaño y la forma de un espacio, creando una sensación más realista o estilizada. Técnica de mutación armónica. Alterar las frecuencias de un sonido para cambiar su armonía o estructura especial puede crear timbres únicos y nuevos. Esto se puede usar usando filtros y moduladores y otros efectos para transformar el sonido original. Efecto de fase psicoacústica o psychoacoustic phase. Manipular la fase de una señal puede crear la ilusión de que un sonido está ubicado en un lugar específico en el campo estéreo. Esto puede y lo que hace es usando técnicas de paneo y procesamiento de señal para crear una experiencia auditiva envolvente. Efecto de compresión de transitorios, lo contrario de antes. Antes los expandíamos, ahora los comprimimos. La compresión de transitorios se utiliza para controlar los picos de una señal de audio suavizando los transitorios fuertes. Esto puede cambiar cómo percibimos la energía y la dinámica de un sonido, afectando su presencia en la mezcla. Efecto de zonas interferencia o de interferencia. Crear zonas en la mezcla donde ciertas frecuencias se refuercen o se cancelen pueden crear efectos de profundidad y textura. Esto puede utilizarse para dar un sentido de movimiento o cambio en la música. Efecto de fusión de tono o tone fuzz. Combinar múltiples tonos que son cercanos en frecuencia para crear una ilusión de tonos que suene como un nuevo tono complejo. Esto puede utilizarse para crear texturas ricas y armónicos inusuales. Saturación de frecuencias, una vez más, saturación. Agregar saturación a ciertas frecuencias, no instrumentos, ciertas frecuencias específicas para alterar la percepción del timbre y añadir riqueza a este. Esto puede ayudar a ciertos elementos de una mezcla se destaquen o se integren mejor. Efecto de interferencia armónica. Está quedando un poco largo, pero creo que vale la pena. Cuando dos sonidos similares se combinan, pueden crear patrones de interferencia que afecten la percepción del tono y la textura. Esto puede usarse para crear efectos de modulación y variación en la música. Efecto de autorregulación de espacio. Crear la ilusión de diferentes espacios acústicos ajustando el equilibrio entre reverberación y draw width en la mezcla. Draw width, si no lo sabéis, me pedís y os explicaré lo que es. Esto puede cambiar cómo se percibe el tamaño y la forma del espacio en la que se encuentra la música. Síntesis de convulsión o convulsión síntesis. Estos utilizan impulsos de respuesta que aplican el carácter de diferentes espacios acústicos a un sonido. Esto puede transformar la grabación dándole el sello acústico de una sala específica. Efecto de psicoacústica resonancia o resonance psychoacoustic. Manipular la resonancia del oído para enfatizar. Insisto, manipular las resonancias del oído a nivel de ingeniería
para enfatizar o atenuar ciertos aspectos del sonido. Esto puede hacer mediante filtros de ecualización para crear efectos de resonancia en el oído que afectan a la percepción tonal. Reverberación inversa o inverse reverb. Aplicar reverberación inversa para crear un efecto de pre-eco da la sensación de anticipación o misterio. Esto se utiliza para añadir profundidad o crear atmósferas únicas en la música. Estos trucos y fenómenos destacan cómo los profesionales del sonido pueden manipular a su antojo la percepción auditiva para crear experiencias auditivas, invocadoras y emocionales. La flexibilidad y creatividad en la producción musical permite explorar y desafiar los límites de cómo experimentamos el sonido. Veamos ahora sí algunos ejemplos en producciones musicales. El efecto Shepherd. Echoes de Pink Floyd. En esta canción, la banda utiliza el efecto Shepherd para crear la ilusión de un tono que asciende indefinidamente. El acorde de Tristán. Tristán und Isolde de Richard Wagner. En el acorde de Tristán, utilizado en la ópera del mismo nombre, es conocido por su ambigüedad armónica y la tensión emocional que ésta provoca. Efecto Mark o McGurk. Frontier Physical Trees de The Avalanches. Esta canción utiliza fragmentos de audio y vídeo combinados de tal manera que el cerebro percibe sonidos diferentes de lo que realmente se está escuchando. Mediante la vista y el oído engañamos a nuestra mente. Illusion Reset. Ascending and Descending de Jean-Claude Risset. Esta pieza de música electroacústica utiliza la ilusión del reset para crear la sensación de un ritmo que se acelera indefinidamente. Tonos binaurales. Bingless de Marconi Union. Esta canción está diseñada utilizando tonos binaurales. Ahí sí la utilización y muy precisa para inducir un estado de relajación profunda en los oyentes. Polirritmos o ritmos polirrítmicos. África de Kraftwerk. La canción incorpora ritmos polirrítmicos, superponiendo diferentes patrones rítmicos que desafían la percepción de un patrón claro. Efecto de predecencia o el efecto Haas. Bohemian Rhapsody, archiconocida, de Queen. En esta canción, en la mezcla, el efecto Haas se utiliza para crear la sensación de espacialidad. Todos recordáis el inicio de esta canción. Y la dirección de las voces y los instrumentos. Afinación justa versus temperamento igual. Harmonieur de John Adams. Esta obra orquestal explora la diferencia entre la afinación justa y el temperamento igual, creando una textura rica, armónica. Técnicas de producción en 8D. 8D audio de cualquier canción popular, por ejemplo, los remix que existen y están disponibles en YouTube. En estas versiones de canciones populares hay infinidad, os lo puedo asegurar. Hay, bueno, miles y miles y miles. Utilizan efectos de paneo, desfase y reverberación para dar la impresión de que el sonido se mueve alrededor del oyente, cuando realmente no es así. La grabación original jamás fue creada de esta manera. Efecto Doppler en música. On the Run, pieza archiconocida de Pink Floyd, en concreto del álbum o LP The Wall. La banda utiliza el efecto Doppler para simular el sonido de un avión que pasa simulando, que pasa por encima nuestro en esta pieza. Los que habéis visto el The Wall, incluso físicamente se utiliza el efecto Doppler y se ve volar un avión que se estrella contra el muro o el wall. Modulación de anillo o ring modulation. Baba O'Ridley, archiconocida pieza de The Who.
La introducción de esta canción, que es realmente impresionante, presenta sonidos metálicos y complejos, creado mediante la modulación en anillo, no en autotune, que no se habían inventado. Fenómeno de restauración auditiva. I Am Sitting in a Room de Alvin Lucifer. En esta pieza el sonido de la voz del compositor se graba y reproduce rápidamente y el cerebro rellena los huecos producidos por la resonancia de la sala. Granular Synthesis. With the Liker de Aphex Twin. Utiliza la síntesis granular para crear texturas sonoras y complejas fragmentadas. Compresión paralela. Smell Like a Teen Spirit de Nirvana, señores. Pieza también archiconocida. En esta, la batería, en esta canción, se mezcla utilizando compresión paralela para mantener la dinámica mientras se logra un sonido muchísimo más potente. Todos recordamos la batería en el Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Modulación de frecuencia o FM síntesis, no frecuencia modulada de radiofrecuencia. La pieza Tom Sawyer de Rush, también grupo archiconocido y pieza archiconocida. En esta, los sonidos del sintetizador utilizan síntesis de FM para crear timbres únicos y complejos. Señores, estos son solo unos pocos. Hay muchísimos más métodos y tecnologías para engañar a nuestros oídos con aquello que no es, no existe o simplemente nos interesa. ¿Veis o intuís las posibilidades y potenciales de todo esto? ¿Podemos realmente creer en todo lo que oímos? ¿De verdad? Y para finalizar, una simple reflexión. ¿Remasterizamos o lo dejamos tal y como fue grabado? Y, sobre todo, ¿qué sonará mejor? Nos vemos.